Así que quisiera comenzar poniendo este tiempo en manos del Señor. ¿Está bien? Inclina tu rostro conmigo y vamos a orar. Señor, nos confesamos débiles delante de ti, no solo por estas circunstancias, Señor, que hemos mencionado, sino porque cada uno de nosotros, Señor, no somos autosuficientes. Venimos aquí y acudimos a tu palabra porque reconocemos cuánto te necesitamos, que somos tan solo hombres y mujeres mortales y pecadores, redimidos por gracia. No lo merecíamos, Señor, y aún en esa condición de hoy conocerte, de estar aprendiendo de tu palabra y de no ser exactamente igual como el día en que tú nos rescataste, Señor, también reconocemos que todavía no somos una obra terminada, sino una obra que todavía necesita mucha transformación, porque la medida no es una mejor versión de nosotros, sino ser a la imagen de Cristo, el varón perfecto. Señor, hemos aprendido en las últimas semanas cómo cultivar un corazón agradecido. Y hoy, Señor, en el último sermón de esta serie, pedimos que tu palabra, tu espíritu por medio de la escritura pueda hablar y formar, transformar nuestro corazón para ser un pueblo que sus labios están continuamente hablando de las buenas cosas que Dios ha hecho en medio de un mundo imperfecto, y podamos ver tu obrar en todo momento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ve buscando, por favor, Primera de Tesalonicenses capítulo 5. He titulado el mensaje de esta mañana: el llamado a una vida de gratitud. El llamado a una vida de gratitud. Quizás has escuchado de Arthur W. Pink. Arthur W. Pink, o A.W. Pink, como generalmente se le cita, fue un misionero y predicador inglés, aunque en realidad no es muy conocido por su obra misionera, ni tanto por sus mensajes, sino por su legado como un erudito, como un teólogo muy destacado. Él dijo las siguientes palabras con las que yo quiero iniciar esta mañana. Dijo él: es pura incredulidad lo que nos hace desconectar a Dios de las cosas ordinarias de la vida. Piensa por un momentito en esas cosas que parecen casualidad, cosas circunstanciales. Él dice: nuestra incredulidad es lo que nos lleva a desconectar a Dios de todas esas cosas ordinarias, porque todas nuestras circunstancias y experiencias en realidad, dice Pink, están dirigidas por Dios. Tal como leímos, y él cita este pasaje: porque de Él y por medio de Él y para Él son todas las cosas, por eso a Él es la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y termina esta reflexión con una frase imperativa para todos sus lectores, incluidos nosotros el día de hoy. Y él termina diciendo: cultiva el hábito sagrado de ver a Dios en todo lo que sucede. Cultiva el hábito sagrado de ver a Dios en todo lo que sucede. Y mis hermanos, cuánto bien nos haría este hábito de conectar, no de desconectar, sino al revés, de conectar a Dios y mirar su mano detrás de cada pequeño detalle, bueno o malo, que parece suceder en nuestras vidas. Es esa frase de Pink, es esta idea detrás de las palabras de A.W. Pink. En cierta forma, la razón por la que el equipo pastoral decidimos escoger este tema para esta serie pequeña que estamos terminando el día de hoy: cómo cultivar un corazón agradecido. Porque deseamos que nosotros mismos, nuestras familias, cada uno de los miembros de esta congregación, desarrollemos un corazón que es constantemente capaz, diariamente capaz de ver a Dios obrando en toda circunstancia, en toda etapa de la vida. El pasaje de este último sermón que vamos a tener el día de hoy lo resume de una forma muy eficaz. Es un pasaje peculiarmente breve. Nuestro sermón estará basado en un solo versículo. No obstante, es un verso maravillosamente profundo. Su contenido, vas a darte cuenta, no tiene complicaciones. Es sumamente fácil de entender. Sin embargo,
difícil de aplicar. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 18. Voy a esperar a que lo busques, por favor. Carta de Pablo a los Tesalonicenses, la primera de ellas, en el capítulo 5, verso 18. Conforme lo tengas, yo te pido que te unas a la lectura, por favor, conmigo. Y si ya lo tienes, léelo en voz alta. Dice el Señor: den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Una vez más, todos juntos. No podemos hacer eso con todos los pasajes, de leerlos dos veces, pero el día de hoy sí, así que léanlo conmigo. Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Mis hermanos, yo no tengo que resumir algo más, sería difícil para que tú captes la idea central del mensaje de hoy, pero creo que será claro para nosotros conforme avancemos en el sermón que un corazón siempre agradecido va a ser el distintivo de un verdadero creyente. Va a ser uno de los distintivos de aquellos que están en Cristo. Y yo ruego al Señor que por medio del mensaje de esta mañana este corazón sea manifiesto en ti. Lo vamos a ver en tres secciones muy sencillas, comenzando por la primera de ellas, que es el mandato a dar gracias en todo. El mandato a dar gracias en todo. Ese es nuestro primer punto y veremos dos más. Si estuviéramos en una serie expositiva y consecutiva de toda la carta a los tesalonicenses, tú descubrirías que esta exhortación a vivir con gratitud forma parte de una lista más larguita de exhortaciones a practicar diversos deberes cristianos. Es decir, el llamado a la gratitud no es el único mandato. Tú te puedes regresar 3, 4 versos antes y continuar 2 o 3 después, y lo que vas a hallar es una lista de deberes cristianos que más que reglas, más que requisitos, son de hecho cosas ordinarias de la vida que deberían ser un distintivo de todo discípulo de Jesús. Si bien requieren intencionalidad, requieren tu participación, tu voluntad, son en realidad el estilo de vida de todos aquellos que dicen haber puesto su fe en Jesús. En esta exhortación, en esta larga lista de exhortaciones, hay cosas que los creyentes debemos evitar, cosas que no debemos practicar, pero a la vez hay cosas que debemos poner en práctica como parte natural de nuestro estilo de vida. Por ejemplo, en la lista de cosas que se deberían evitar, el apóstol Pablo exhorta: ninguno devuelva mal por mal, no contristen al Espíritu de Dios, no desprecien las Escrituras, absténganse de toda clase de maldad. Como te das cuenta, no hay mucha ciencia para descubrir que esto se espera no de los que sirven a Dios, no de los pastores, no de los misioneros, no de gente con mucho tiempo de creyentes. No, este tipo de cosas se espera de cualquier creyente en Cristo Jesús, incluso un nuevo creyente. Por otra parte, tenemos exhortaciones a cosas que un cristiano debería tener como distintivo en su vida, cosas que sí debe practicar. Por ejemplo, la lista comienza con: tengan en alta estima a los que les enseñan la palabra. Además, sean pacientes con todos, sostengan a los hermanos más débiles, amonesten a los creyentes que son indisciplinados, procuren lo bueno, estén siempre gozosos, oren sin cesar, entre algunas otras instrucciones. Y entre todas estas listas se encuentra en nuestro texto la exhortación que es el centro de nuestro mensaje, verso 18: den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Tal como les dije, hermanos, el contenido es sencillo, es fácil de comprender. En términos generales podríamos dividir este versículo 18 en 3 secciones. En primer lugar, el mandato: den gracias, sean agradecidos. En segundo lugar, hallamos el modo en que debemos obedecer el mandato. No es simplemente den gracias, sino den gracias en todo momento, en toda circunstancia, en todo lugar. Den gracias y el modo es en todo. Y en tercer lugar, hallamos la razón por la que deberíamos ser agradecidos en todo.
porque esta es la voluntad de Dios para ustedes que están en Cristo. Durante las últimas semanas hemos aprendido bastante acerca de la gratitud. En esta serie corta ya han sido 4 sermones sobre cómo cultivar un corazón agradecido. Sin embargo, yo quisiera en este último sermón dejar claros algunos puntos que por una parte nos van a recordar un poco de la enseñanza, pero al mismo tiempo van a avanzar lo que ya hemos aprendido, con el fin de que cada uno de ustedes y yo mismo podamos desarrollar, podamos crecer en este corazón de agradecimiento. Quisiera dar una pequeña definición que me pareció bastante útil y precisa. Esta definición de la gratitud es del doctor y pastor Miguel Núñez, que muchas veces hemos recomendado aquí en este púlpito. El pastor Miguel Núñez define la gratitud de la siguiente manera: la gratitud es una disposición de la mente o corazón, una disposición que adoptamos cuando hemos entendido que todas las circunstancias de nuestra vida han sido soberana y benevolentemente ordenadas por Dios para nuestro bien. Voy a repetirlo. No necesitas anotarlo, no es un dictado, pero déjame repetirlo para que puedas meditar en ello. La gratitud es una disposición de la mente del creyente o del corazón del creyente que adoptamos cuando hemos entendido que todas las circunstancias de nuestra vida han sido soberana y benevolentemente ordenadas por Dios para nuestro bien. Y sin ánimo de ser presuntuoso, yo simplemente agregaría para nuestro mayor bien. Es decir, no para lo que nosotros pensamos que es nuestro bien, sino para lo que Dios sabe que es nuestro mayor bien. ¿Cuántos de ustedes, papás, han tenido una petición de parte de sus hijos y no le concedes lo que él te pide porque le vas a dar algo mejor? ¿Te ha pasado? Estoy seguro que la mayoría de los papás hemos hecho algo como eso. Y lo mismo aplica con el Señor. Al pensar en la gratitud debemos reconocer, debemos aceptar que todas las circunstancias que ocurren en nuestra vida han sido soberana y benevolentemente ordenadas por Dios, no para el bien que nosotros alcanzamos a ver, a pensar, sino para lo que Dios sabe que es nuestro mayor bien. Ahora, quizás te sorprendió escuchar que la gratitud no es una emoción, no es un sentimiento, porque posiblemente ha habido días en donde te has levantado, has abierto los ojos y lo primero que has sentido es una emoción muy particular, una visión de gratitud, un sentimiento de gratitud hacia la vida, quizás hacia tu cónyuge, hacia Dios. Pero la gratitud bíblica del creyente no puede limitarse a lo que a veces sentimos, porque estarás de acuerdo conmigo que si bien hay días en que uno se levanta muy agradecido, muy animoso, a veces uno se levanta odiando al mundo. A veces uno se levanta y no quiere cruzar palabra con nadie más. Sí, más o menos eres cortado con la misma tijera que yo. Hermanos, si nosotros nos limitáramos la gratitud a un sentimiento que a veces nos nace, que a veces sentimos, el pasaje estaría escrito en un tono diferente. Además, la Biblia nos dice que nuestro corazón es engañoso más que cualquier otra cosa. No te puedes fiar de tu corazón, de sus sentimientos, de sus emociones, de sus inclinaciones. Un día te levantarás sintiéndote muy agradecido, pero al día siguiente sentirás ganas de quejarte por el calor, por tener que ir a trabajar en tu día de descanso, porque tus hijos dejaron un tiradero la noche anterior, etcétera. Hermanos, nuestro corazón es engañoso y en realidad es incapaz de ver lo bueno y agradecer siempre por ello. Por eso me pareció tan útil esta definición de que la gratitud es una disposición que damos a nuestro corazón. Dicho de otra manera, es una decisión que tomamos para nuestro corazón. No es algo que yo siento, sino algo que yo decido, algo que yo adopto. Es por esa razón que Dios usó al apóstol Pablo para hablarnos de la gratitud,
den gracias, como un mandato, no como algo opcional. Den gracias, sean agradecidos. Pero el mandato no termina hasta ahí. Den gracias, como dijo el apóstol Pablo, en todo. Den gracias en todo. Si la gratitud no fuera una disposición del corazón, no fuera una decisión que podemos adoptar y resolver anticipadamente, Dios no hubiera puesto el texto como un mandato, y mucho menos como un mandato que debemos obedecer en todo momento y en toda circunstancia. Pero el Señor lo puso así porque es algo que sí podemos adoptar. Es algo que sí podemos decidir, incluso cuando nuestros sentimientos apuntan hacia la queja, hacia el pesimismo. Piensa en tu semana por un momento. ¿Viviste alguna circunstancia ajena a tu control? ¿Experimentaste sentimientos que no te hubiera gustado experimentar? ¿Situaciones o circunstancias que hubieras preferido evitar y que no te hicieron sentir muy agradecido? Estoy seguro que sí. Piensa en el último año, un poquito más atrás. Ahora quizá tienes oportunidad, no simplemente de cosas casuales que pasaron. A lo mejor piensas en lo que va de este año y puedes identificar no solo eventos aislados, sino temporadas que te hubiera gustado evitar. Pérdidas, una temporadita de preocupación intensa por algún asunto, por algún familiar, o a lo mejor una petición que hubo por una larga temporada y que Dios no contestó, o que no contestó como tú hubieras querido, y donde el agradecimiento no te afloró instantáneamente. Mis hermanos, si no fue en este año, seguramente habrá sucedido en años anteriores, pero si tienes algún tiempo ya caminando con el Señor, estas cosas las conoces. El abanico de circunstancias desagradables que tú y yo podemos enfrentar en la vida es muy variado, desde tener un mal día hasta experimentar una injusticia que literalmente nos cambia la vida. Pero todos en algún momento viviremos situaciones, experiencias donde tener un corazón agradecido no va a ser tu primera reacción, no va a ser el sentimiento dominante. Tendrá que ser una decisión de tu corazón rendido a Cristo. Ahora comprendes por qué te dije que el pasaje era fácil de entender, pero difícil de aplicar. Den gracias en todo, mis hermanos. Es uno de los mandatos bíblicos más difíciles de obedecer, pero al mismo tiempo es uno de los principios, de los mandatos y principios bíblicos más transformadores que podemos hallar en la Escritura. Estudios científicos serios, yo no voy a citar ahora documentos y revistas científicas, pero esto no es uno o dos estudios. Hay una amplia documentación sobre el hecho demostrado de que el cerebro es positiva y profundamente afectado por la disposición de un corazón agradecido, de una mente agradecida. Personas que practican el agradecimiento de forma consciente y constante. Y aquí debo decir, estos estudios, es obvio decir que no se hacen con creyentes, no se hacen dentro de una congregación cristiana. Es personas que como filosofía de vida o quizás incluso como parte del estudio tienen la tarea de practicar el agradecimiento de forma constante y sistemática. Y lo que se ha comprobado es que después de cierto tiempo, estas personas tienen un sistema inmune mucho más fuerte. Las personas agradecidas son menos propensas a enfermedades cardíacas y accidentes vasculares, al igual que son menos propensos a la depresión, a la ansiedad y otras enfermedades, solo por mencionar algunos beneficios, solo por mencionar algunos de los beneficios. Ahora, debes saber que dar gracias en todo incluye los momentos y cosas buenas, los momentos y cosas agradables de las cuales podríamos sentirnos orgullosos y desear el mérito. La Biblia dice, en esos momentos no debes tomar la gloria, debes ser agradecido. Santiago 1:17, que veremos muy pronto en nuestra nueva serie sobre esta carta,
Santiago 1:17 dice de la siguiente manera: toda buena dádiva y todo don perfecto vienen de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Ahora, por favor, aunque no lo estás viendo en la pantalla, por favor, mentalmente toma nota de cómo la Escritura nos habla de la totalidad de la gracia que recibimos de Dios. Toda buena dádiva, todo don perfecto. En Él no hay cambio alguno, no es una parte buena y luego algo malo. No, todo es bueno, todo es perfecto en Él. Todo proviene de Él. De manera que agradecer en todo incluye reconocer al Señor en esas cosas buenas y agradables que, escúchenme bien, hermanos, a veces pecamos en dar por hecho. A veces pecamos en pasar por alto y asumir que debemos tener comida 3 veces al día, y asumimos que debemos tener libertad de culto y ropa sobre nuestros cuerpos, y que debe haber personas a nuestro lado que nos amen y comprendan. Bueno, mis hermanos, eso no es un hecho para todo el mundo. Son bendiciones y dádivas de Dios. Pero dar gracias en todo también incluye los momentos y cosas que nos parecen negativas o adversas. Momentos, circunstancias que nos parecen adversos. Volviendo a nuestra definición, la gratitud es una disposición del corazón que el creyente adopta cuando ha entendido que todas las circunstancias positivas y las que pueden parecernos negativas o adversas, todas las circunstancias han sido soberana y benevolentemente ordenadas por Dios para nuestro mayor bien. Y cuando descubrimos que eso incluye las circunstancias difíciles, las que no escogeríamos, el camino que nosotros preferiríamos buscarle un atajo, es cuando deberíamos hacernos la pregunta que Job hizo, cuando su esposa, al mirarle enfermo y habiendo perdido todo, le dijo: mira, Job, mejor maldice a Dios y muérete. Y Job hizo una pregunta que bien haríamos nosotros en hacernos: ¿aceptaremos el bien de Dios, pero no aceptaremos el mal? Creo que la respuesta a esta pregunta retórica resulta obvia, mis hermanos. La respuesta es no. Deberíamos aceptar aquello que nos parece bueno, pero también aquello que nos parece adverso. Y la mayoría de nosotros podemos reconocer y agradecer la mano de Dios, por lo menos en algunos momentos dichosos de la vida. A veces pasamos algunos por alto, pero en aquellos que notamos, la mayoría de creyentes, no nos cuesta trabajo decir: gracias, Dios, por las bendiciones. Gracias por mi familia, gracias por el alimento, gracias por tu palabra, por la salvación, etc. Pero familia, ¿cuánto nos cuesta ser agradecidos cuando atravesamos el valle del dolor, el valle de la oscuridad? La clave para dar gracias en todo está en conocer al que nos llama a una vida de gratitud, ese Dios, autor de estas palabras. Así que vayamos en segundo lugar a la razón para dar gracias en todo. La razón para dar gracias en todo se encuentra justo después del mandato, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Una de las preguntas más constantes que tienen los creyentes que desean agradar a Dios, que tienen un corazón sincero de no tomar una decisión equivocada, de tomar el mejor camino, es la siguiente: ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Posiblemente te has hecho esa pregunta, a lo mejor antes de tomar una decisión respecto al lugar donde debes vivir, al sitio de trabajo, teniendo delante de ti varias ofertas, o quizás ante una propuesta de matrimonio. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que tome la carrera A o la carrera B, que emprenda este negocio o que opte por este ascenso en mi trabajo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Mis hermanos, con frecuencia las personas asumen que conocer la voluntad de Dios es algo sumamente difícil, como una especie de acertijo espiritual difícil de descifrar.
Y por supuesto, yo he estado en circunstancias como las tuyas o similares, donde hay ciertas decisiones, ciertas circunstancias, donde nos gustaría que Dios enviara un ángel del cielo que bajara y nos dijera: debes escoger el trabajo en tal empresa y negar aquel, o debes casarte con esta señorita, no con aquella, o debes invertir no en este tiempo, sino el mes que viene. ¿A poco no sería padre eso? Pero te tengo noticias, no funciona así. No funciona así, hermanos. Y si te has sentido así, o estoy seguro que te sentirás así en el futuro, espero que lo que voy a decir a continuación pueda ayudarte y pueda enseñarte. En mi propia vida cristiana y al caminar junto a muchos otros hermanos, yo he aprendido que la razón por la que Dios no envía un ángel para hacernos saber su voluntad específica en cada decisión que vamos a tomar, hay por lo menos dos. La primera es porque muchas veces nosotros estamos preguntando por cosas que ya Dios nos ha dicho en su palabra, que ya la escritura nos dice cómo funciona. Por ejemplo, el Señor no te va a decir si debes escoger la empresa A o la empresa B. Pero si tú sabes que la empresa B te hará tomar decisiones cuestionables respecto a tus principios cristianos, tú sabes que la empresa B no es la voluntad de Dios. La Biblia no tiene el nombre de esa empresa, pero los principios que están contenidos en la escritura te hacen saber que si tú vas por ese camino, el resultado no va a agradar al Señor y por tanto no va a traer buen fruto para tu vida. La Biblia es clara con decir, por ejemplo, qué va a suceder si tú te casas con alguien que no tiene la misma fe en Cristo que tú. No necesitas un ángel para saber eso. No necesitas un ángel para saber que debes perdonar al que te ofendió. Y si eres el creyente en esa diferencia, debe ser tú quien debe tomar la iniciativa y buscar la reconciliación. No necesitas un ángel ni orar 5 años para eso. Ya la Biblia dice algo al respecto. Una segunda razón de por qué el Señor no obra de esta manera es porque cuando nosotros caminamos en aquello que ya la Biblia dice que es su voluntad, lo que sí está escrito lo obedecemos, va a ser fácil, va a ser sencillo descubrir cuál es la voluntad específica de Dios en eso que la Biblia no dice. Nuestro problema, hermanos, es un problema de enfoque. Y voy a repetir eso a lo largo del resto del sermón. Estamos enfocados en cuál es la voluntad de Dios para mí, en vez de estar preocupados en cuál es la voluntad de Dios. Y primero debes comenzar a obedecer lo que es la voluntad de Dios para todos. Cuando vas caminando en eso, va a ser sencillo descubrir cuál es la voluntad de Dios específica en esas cosas que solo aplican para ti. En este sentido, nuestro pasaje es clave, porque nos dice algo que es la voluntad de Dios para todo creyente, en todo lugar, varones, mujeres, jóvenes, ancianos, ayer, hoy, en 100 años. Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Así que ya sabemos cuál es la razón para dar gracias. Es la voluntad de Dios que su pueblo, aquellos que fueron comprados, perdonados, lavados por nuestro glorioso Jesús, tengamos una mente, un corazón agradecido. El meollo del asunto es que para yo poder agradecer a Dios en todo momento, circunstancia, ya sea de bendición o de tribulación, es necesario que yo sepa quién es ese Dios, cuáles son sus atributos. Yo no podré agradecer en todo a menos que yo esté convencido, por ejemplo, de que Dios es sabio. Él conoce mejor que yo la circunstancia que estoy atravesando. Él sabe por qué me dirigió hacia este camino. Pero no solamente es sabio, Dios es justo. Este Dios al que yo debo agradecer en todo es justo. Eso significa Él es perfecto, Él es completo. Sus caminos no tienen falta, imperfección alguna. Quiere decir que lo que está sucediendo en mi vida, si es bendición o si parece adversidad, completará la obra de Dios en mí.
terminará haciéndome más como Cristo. Por difícil y caótica que parezca mi circunstancia, no hay despropósito de Dios, porque Él es sabio, porque Él es justo. Además, debo saber que Dios es bueno, que si estoy pasando por un momento difícil, no es porque este es un Dios sádico que disfruta mi sufrimiento. Por supuesto que no. De hecho, dado que Dios es bueno, Él pagó para que yo no sufriera todo lo que yo debería sufrir por causa de mi pecado. Con frecuencia escucho hermanos que dicen: es que quizás Dios me está castigando por pecados que yo cometí hace muchos años, de los cuales yo estoy arrepentido, y quizás es lo que estoy teniendo que pagar. Lo he oído, hermanos, de mucha gente. Y detrás de eso es como si Dios se deleitara en hacer sufrir y hacernos pagar hasta el último detalle de lo que hicimos. Si bien es verdad que hay consecuencias aquí en esta tierra que no vamos a poder evitar debido a las malas decisiones que tomamos, y que posiblemente los hombres no perdonan tan fácil como el Señor perdona. Lo cierto es que si Dios disfrutara del dolor, tú no estarías aquí, tú estarías ya ahora junto conmigo en el infierno sufriendo. Pero Jesús fue a la cruz para evitarte el sufrimiento que de hecho tú y yo merecíamos, en pago por los pecados, en pago por las maldades que cometimos. De manera que Dios es bueno, incluso cuando Él permite ciertas circunstancias. Él es bueno, es justo, es sabio y conoce, escucha bien, aquí está la clave, conoce que el mayor bien para ti y para mí no es la ausencia de sufrimientos, sino nuestro apego a Él y nuestra semejanza con su Hijo Jesucristo. Y por esto es que te decía, hay un problema de enfoque. El problema es que nosotros nos enfocamos y pensamos que nuestro mayor bien es una vida sin problemas, una vida sin sufrimientos. Y Dios dice: no, tu mayor bien es estar cerca mío y parecerte más a Cristo. Y si para que eso se logre tienes que pasar por el sufrimiento, yo soy un buen padre que no te va a dar simplemente algo que tú piensas que es bueno. Yo te voy a dar lo que es el mayor bien para ti. Así que, hermanos, Dios no disfruta de tu sufrimiento o el mío, pero dado que tu mayor bien es estar en Cristo y parecerte a Cristo, si es necesario que sufras por algún corto periodo de tiempo, y créeme, esta vida es un corto periodo a la luz de la eternidad, entonces nosotros deberíamos confiar y agradecer a Dios aún en esos momentos. Señor, gracias. Yo no entiendo por qué permites esta adversidad en mi vida. Yo no la escogería, Señor, yo no la disfruto, pero quiero agradecerte porque sé que tú eres más sabio, más justo y más bueno que yo. Y seguramente me estás haciendo más como Cristo y me estás atrayendo más hacia ti en medio de esto. Señor, yo no entiendo mis circunstancias, no las disfruto, pero confío en que tú estás obrando no para lo que yo considero mi bien, sino para lo que tú sabes que es mi mayor bien en esta vida y en la venidera. Así que, hermanos, hermanas, escuchen, tengan un corazón que agradece al Señor por aquellas circunstancias gozosas que no merecemos, y agradézcanle también en medio de las circunstancias adversas que no escogeríamos, sabiendo que Dios orquesta soberanamente nuestros gozos y nuestras tristezas, y que cultivar un corazón agradecido no nos aleja de su voluntad, sino que de hecho es su voluntad para los que estamos en Cristo. Así que sabemos ahora cuál es el mandato y el porqué del mandato. Yo quiero terminar en esta última parte del sermón meditando junto contigo cómo evitar cultivar un corazón ingrato. Hemos hablado de cómo cultivar un corazón agradecido. Ahora quiero terminar enseñando cómo podemos evitar cultivar un corazón lleno de ingratitud.
Hace unos momentos definimos qué es la gratitud. Y podrías pensar que para ampliar este panorama ahora sobre el corazón ingrato, podría ser útil definir qué es la ingratitud. El asunto y la razón por la que no vamos a dar una definición de la ingratitud es que la ingratitud no es el problema, es el síntoma del problema. Cuando nosotros no tenemos un corazón agradecido, hay ciertas causas. La ingratitud es simplemente el reflejo de esas causas. El olvido de las bondades de Dios, la falta de agradecimiento, son en mayor o menor medida, reflejan un punto en común: el no conocer a Dios, no reconocer quién es Dios y todo lo que Él ha hecho. Romanos capítulo 1, que te pido que busques, por favor. Es un pasaje clásico del Evangelio, porque nos presenta la justicia de Dios por gracia para la salvación de los hombres. Pero también nos presenta, este primer capítulo de esta carta, nos presenta cómo es que el hombre se separa de Dios. Cómo es que la humanidad, que fue creada en santidad y perfección, comenzó a tomar decisiones pecaminosas. Y tú puedes leer en casa versos 18 al 32 del capítulo 1. Anótalo. Romanos 1, 18 al 32. Esta parte final del capítulo 1 es como que nos presentara una escalera descendente, donde la humanidad le ha dado la espalda a Dios, comenzando por el escalón más sencillo y terminando en un completo alejamiento de Dios. Esta escalera descendente incluye cosas como los pecados de inmoralidad sexual, incluidos pecados flagrantes que hoy se cometen de manera normal. Esta escalera descendente habla de cómo los seres humanos pierden el afecto natural incluso por sus padres, cómo se deleitan y celebran lo que hacen lo malo, y cómo finalmente la humanidad puede terminar aborreciendo a su creador, al Dios que amorosamente los creó. Ahora, en esta espiral descendente, hermanos, que termina condenando actos degradantes que la humanidad comete hoy a diario, yo quiero que vayamos a una pequeña sección de estos versos. Y la razón por la que quiero llevarles ahí, que no es un pasaje que esté centrado en la gratitud o la ingratitud, pero la razón por la que yo les quiero llevar a este pasaje es porque la ingratitud es el primer escalón que este pasaje menciona que la humanidad toma para alejarse de Dios. Quiero que vayas, por favor, al verso 20, que comienza hablándonos de cómo Dios se dio a conocer en la creación, donde el hombre y la mujer fueron creados perfectos en plena comunión con Dios. Romanos 1:20, síguelo con tu vista. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos, es decir, los hombres, no tienen excusa. Verso 21, pues aunque conocían a Dios, lee en voz alta conmigo, no lo honraron como a Dios, ni qué, ni le dieron gracias. No le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Y ahora comienzan siguientes escalones descendentes. Profesando ser sabios, se volvieron necios, cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que se deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Y tú puedes leer los 7 versos siguientes y puedes mirar cómo, aunque hemos llegado en tan solo 3 versos a pecados terribles en los que el hombre se ha corrompido, la escalera sigue descendiendo y descendiendo y descendiendo. Pero como pudiste darte cuenta en el verso 21, todo comenzó cuando la humanidad
no honró a Dios, no reconoció a Dios y dejó de darle gracias. Señor, gracias porque podemos comer de todos los árboles del huerto, solo de ese que nos dijiste no debemos comer. Y gracias porque no podemos comer de eso, Señor. No entendemos del todo por qué lo dijiste, pero gracias. ¿Cómo comenzó todo? La gente, y ustedes conocen la historia de Génesis 3. Dejaron de mirar con gratitud y comenzaron a codiciar aquello que Dios había dicho no. Así que en función de estos versos, yo quisiera darte 3 claves para que evites el peligro de desarrollar un corazón ingrato y en cambio puedas cultivar un corazón agradecido. 3 aplicaciones para evitar un corazón ingrato y en cambio cultivar un corazón agradecido. En primer lugar, enfócate en Dios, no en las personas. Enfócate en Dios, no en las personas. También podríamos decir no en lo creado, aunque no solamente son las personas, sino también todo lo que Dios creó. El verso 1 nos dice, es claro, que no basta con que conozcamos a Dios, a menos que le honremos, le glorifiquemos y le demos gracias. Escuchen, hermanos, hermanas, jóvenes, señoritas, Dios te creó para una sola cosa principal. Dios te creó para que le glorifiques. Todo lo demás en tu vida, todo lo demás en mi vida es un medio para eso y para muchas otras cosas secundarias, pero principalmente tú fuiste creado para la gloria de Dios. En la medida que tú hagas eso en tu vida, que tú procures vivir para Dios, honrarle, y eso no significa vivir dentro de las paredes de la iglesia, sino que tú honras a Dios en tu día a día, ahí donde estudias, ahí donde trabajas, ahí en el hogar, con la familia que Dios te dio, ahí le glorificas. En la medida que tú tienes a Dios en primer lugar, vives enfocado en Él, en esa medida serás dichoso, serás feliz en todo lo demás que haces. Matrimonios que glorifican a Dios, matrimonios centrados en Cristo serán más plenos en su relación conyugal. Serán mucho más felices que si su felicidad matrimonial es su primera meta. De hecho, si tu felicidad matrimonial está por encima de Cristo, estás yendo rumbo al precipicio. Pero si Cristo es tu meta, tu felicidad matrimonial está dentro del paquete. Vive tu soltería centrado en Jesús, en amarle, en conocerle, y serás más dichoso en tus estudios, en tus amistades, en todo lo que hagas, en tus planes para formar una familia. Serás más dichoso que si dedicas tu vida y tu soltería para vivir para tu propio deleite, tus propios planes, tus propias metas. Padres, papás, mamás, vean su paternidad, vívanla para la gloria de Dios. No para ganar el corazón de sus hijos hacia ustedes, cosa que todos los papás anhelamos, ¿verdad? Anhelamos ser amados por nuestros hijos, ser respetados por nuestros hijos. Por supuesto, es un deseo de todo papá, de toda mamá. Pero no vivas para ganar el corazón de tus hijos para ti. Vive para ganar el corazón de tus hijos para su Creador, para Cristo. Y si logras esa meta, disfrutarás mucho más la convivencia, el amor de tus hijos. Hermanos y hermanas, en estos y cualquier otro ejemplo que se te ocurra, si vives para su gloria en tu día a día, si inicias tu día centrado en Dios, en agradecerle en todo momento, en toda circunstancia, hallarás mucha más dicha, mucha más felicidad y plenitud. He contado en otras ocasiones sobre mi lucha contra la ansiedad y los pensamientos de preocupación. Y una de las cosas que más me han ayudado para dejar de darle vuelta en esas noches de insomnio o en los momentos de una preocupación, de una dificultad, una de las cosas que más me ha ayudado es iniciar mi día agradeciendo a Dios. A veces desde antes de abrir los ojos, cuando ya estás consciente que despertaste, agradeciendo a Dios por todo lo bueno y todo lo adverso que está ocurriendo en mi vida.
Así que no te enfoques en ti, pero tampoco te enfoques en las personas y en las cosas. Esto comienza con nosotros mismos, pero incluye a los que nos rodean. El verso 22, que nos muestra el primer escalón descendente de esta escalera del pecado, comienza cuando no glorificamos a Dios y en cambio tomamos su lugar o lo damos a las criaturas. Cuando no agradecemos a Dios por su obrar, por su actuar, lo siguiente es que nos creemos sabios nosotros mismos, o comenzamos a considerar más sabios los caminos de las personas. En la medida que más grande veas a Dios, más fácil te verá ser tu propia debilidad o lo débil de los ejemplos humanos, y a la vez más fácil te será recibir la gracia que necesites en cualquier situación que estés viviendo. Por el contrario, mientras menos consideres a Dios, mientras menos lo veas, menos consideres su gloria, la sabiduría tuya y de las demás personas te parecerán tan sorprendentes, más confiables para tus planes. Tu justicia humana, tus afectos, tus sentimientos parecerán mejores que los del Señor. Y cuando llegue el momento de la prueba, no sentirás que tienes ni la fuerza ni la gracia de Dios a tu alcance. Pero no será que Dios se ha alejado. Lo que habrá sucedido es que comenzaste a alejarte por esta espiral trágica del pecado, cuyo primer escalón es dejar de dar gracias al Dios bueno, justo y sabio. Hermanos, cuando nos enfocamos en las personas o en las cosas creadas, en lugar de enfocarnos en nuestro Señor y Dios, en vez de darle gracias, escuchen bien, tarde o temprano, acabamos descubriendo que las personas, las cosas y nosotros mismos fallamos, y fallamos catastróficamente. Enfócate en las personas y pronto tu agradecimiento hacia Dios comenzará a decaer. Pero enfócate en Cristo, en su buena obra en ti, a pesar de las personas, a pesar de las cosas, a pesar de tus propias fallas, y pronto comenzarás a ver más motivos para agradecer al Señor. Las personas fallan, pero Dios no falla. Así que enfócate en Dios, número uno. En segundo lugar, enfócate en la verdad de Dios y no en la mentira de este mundo. Enfócate en la verdad de Dios. Verso 25, cambiaron la verdad de Dios. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Hermanos, este libro que llamamos la Biblia es la palabra de Dios. Todo lo que existe fue creado por estas palabras del autor de este libro. De manera que no son palabras cualquiera. Son las palabras de más peso en este mundo, en este universo. Las únicas palabras completamente veraces, las únicas palabras que no pasan de moda, no están sujetas a la cultura, no están sujetas a la época, no necesitan tu aprobación o la mía. En cambio, nuestro presente y futuro están determinados por nuestra respuesta a estas palabras. Toda tu eternidad está determinado por cómo tú y yo respondamos a estas palabras. En este libro dice que Cristo gobierna de principio a fin, que nada escapa a su voluntad ni a su poder. Este libro dice que Dios te ama a pesar de tus pecados pasados, que Él tiene cuidado de ti, que Él cumplirá su propósito en aquellos que confían en Cristo. Si ese es tu caso, este libro dice que tus circunstancias buenas o malas no son el termómetro del amor de Dios para tu vida, sino que el sacrificio del Hijo de Dios en la cruz es el que te muestra cuánto Dios te ha amado. Si tú vives enfocado en esas verdades eternas e inmutables y miles más que están escritas aquí en la Biblia, tú tendrás motivos de sobra para dar gracias a Dios en todo momento. Pero enfócate en las palabras cambiantes que salen de tu boca, que salen de las personas. Enfócate en las palabras y filosofías cambiantes de este mundo.
Y lo que tendrás es motivos para estar muy preocupado, para estar muy triste, para estar muy enojado con todo lo que sucede. Hermanos, ha habido algunos momentos en que yo he decidido, por una temporada medianamente larga, he decidido dejar de ver noticias en la televisión. No porque la tele o las noticias sean pecaminosas, sino porque en ciertos momentos yo he considerado que lo que mi corazón más necesita no es saber cómo está el mundo a mi alrededor, es la palabra de Dios. Y eso debería ser una realidad todo el tiempo para nosotros. Así que enfócate en Dios, enfócate en su verdad eterna y tendrás motivos para ser un hombre, una mujer agradecido. Y en tercer lugar, sirve a tu Creador y no a lo creado. Lo cual se fundamenta igualmente en el verso 25. Dice el verso entero que cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la creación en lugar del Creador. Ahora, cuando te estoy hablando de servir a tu Dios, de servir a tu Creador y no a lo creado, yo te ruego que por favor no pienses ahora en servir a Dios como sinónimo de cantar o predicar o cualquier otra cosa que se hace aquí durante el culto de la iglesia. Si bien eso puede ser servir a Dios o es servir a Dios, y puede ser que alguien tenga desempeñe eso como parte de su servicio, yo debo decir que no servimos a Dios principalmente dentro del culto, dentro del templo. Si el servicio cristiano estuviera limitado al culto o a la iglesia, pues solo unos cuantos podrían servir a Dios. Pero mira cómo la Biblia expresa que todos los creyentes podemos servir a Dios como una muestra de agradecimiento. Romanos capítulo 6, verso 22. Unas páginas ahí de donde estás. Romanos 6, 22. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. ¿Está eso hablando de unos cuantos? No. Está hablando de todos los que fueron libertados del pecado, todos los que recibieron la vida eterna. Todo creyente fue hecho un siervo de Dios. Hermanos, además de mostrarnos que como cristianos fuimos hechos siervos, la Biblia nos enseña que servimos a Dios cuando servimos a las personas en la misma forma, con la misma excelencia, con el mismo amor que hacemos las cosas que hacemos para Dios. Colosenses capítulo 3. Puedes anotarlo, lo voy a leer y puedes leerlo en casa. Colosenses capítulo 3, versos 23 y 24. Toma nota mental de ello. Todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Ahora, ¿por qué crees que dice como para el Señor y no para los hombres? Porque no lo estamos haciendo directamente para el Señor, sino para los hombres. Pero aunque lo hacemos directamente para los hombres, dice el autor, pero háganlo como si esto se tratara directamente hacia Dios. Verso 24, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia, pues es a Cristo el Señor a quien sirven. Así que, hermanos, servimos al Creador y no a lo creado, pero no porque Dios va a recibir directamente nuestras acciones de servicio. No, quienes van a recibir las acciones de servicio tuyas y mías que hacemos en gratitud a Dios son personas de carne y hueso como tú y como yo. Y por cierto, escúchame bien, serán inmerecedoras de ese servicio. No es que merecen que tú y yo les sirvamos de la misma forma que tú y yo no merecemos ser servidos por otros. No, mis hermanos, somos pecadores. Y sin embargo, la Escritura dice que nuestro servicio a Dios es prestado, es recibido con agrado por el Señor. Cuando yo sirvo a un pecador como yo, a una persona de carne y hueso como yo, con el mismo amor, excelencia, dedicación que yo serviría a mi Señor Jesús si Él estuviera físicamente entre nosotros.
Qué diferente parece la vida cuando simplemente obedeces a tus padres imperfectos y a veces injustos, como somos todos los papás. Qué diferente luce cuando solo haces eso, a diferencia de cuando obedeces eso que tus padres imperfectos te mandaron, pero recuerdas que no los estás sirviendo a ellos, sino que lo estás haciendo para tu Dios, tu Salvador, el Señor Jesucristo. La primera forma de obedecer produce queja, la segunda produce agradecimiento. Gracias, Señor, porque aunque mis padres son imperfectos, tú me permites honrarles y servirles. Hermanos, qué diferente se ve el trabajo en donde quizás te toca hacer cosas desagradables. Qué diferente se ve cuando solo se trata de recibir la paga, de llegar a tiempo, de no tener un mal reporte, de cumplir los requisitos de gente que no aprecia tu labor, o de un patrón, dueño de la empresa, que a lo mejor ni sabe tu nombre. Qué diferente luce eso a cuando recuerdas que no estás solamente sirviendo a tu patrón o a estos clientes de tu negocio, sino que recuerdas que mientras les estás sirviendo a ellos, tú estás haciendo las cosas para un Dios que te conoce por nombre, te ama personalmente, y que nada de tu vida pasa inadvertido delante de sus ojos. La primera forma de trabajar produce cansancio. La segunda forma, sirviendo a Dios, produce agradecimiento. Qué diferente se ve ser papá o mamá cuando estamos esperando que nuestros hijos respondan positivamente a nuestros mandatos, consejos, cariños, esfuerzos, y parece que nada de eso da resultado. Pero qué diferente es cuando nosotros recordamos que lo que hacemos para nuestros hijos no es principalmente para ellos, es para nuestro Padre Celestial, el que nos amó en Cristo cuando nosotros fuimos para Él hijos rebeldes. Entonces la tarea de la paternidad, de la maternidad, deja de ser una causa de agotamiento y de tristeza o de frustración, y podemos hallar motivos para agradecer al Señor y servir a nuestros hijos por amor a Cristo, además del amor que tenemos por ellos. Hermanos, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes que están en Cristo Jesús. Que este corazón agradecido sea el distintivo por el cual caminas día con día. Hubo una ocasión hace varios siglos en que un padre de familia escribió una oración para enseñar a sus hijos pequeñitos a dar gracias a Dios en todo momento, en toda circunstancia. He contado esta historia en algún otro mensaje. La oración que este papá escribió, dado que sus hijos eran pequeños, pues era una oración muy sencilla y decía así: todos nosotros damos gracias a nuestro Dios con nuestro corazón, manos y voces. Alábenlo a Él, que ha hecho cosas maravillosas, a Él en quien su mundo se regocija. A lo mejor piensas que es la letra de una canción infantil muy alegre, o podrías pensar que este papá que compuso esta oración quizás había sido muy bendecido, estaba en unas circunstancias muy bonitas, muy agradables para hablar de maravillas y de alegrarse en sus circunstancias. Sin embargo, la realidad es que la situación de este papá y su familia y todo su entorno era completamente diferente. Ese hombre se llamaba Martin Rinkart. Vivió en un pueblito de Alemania entre el siglo XVI y el siglo XVII. No era un pastor, sino un diácono de la iglesia. El tiempo en que vivió fue el tiempo de la peste negra, que cobró millones de vidas en Europa. Así que aunque no era el pastor, se tuvo que quedar como el pastor cuando le tocó oficiar el sepelio de su propio pastor y del otro pastor que había en el pueblo. No quedó otro pastor, él se quedó como la única figura religiosa en aquella población. En el tiempo de aquella peste, Martin llevaba un diario y registró que en 1637 hubo días en los que ofició hasta 40 funerales en un mismo día. Ese año de 1937 fueron más de 4,000 funerales, y fue incluido el de su esposa, que murió en ese año. Ahora sus palabras de esta oración seguramente resuenan diferente en tu corazón como lo hacen en el mío.
Todos nosotros damos gracias a nuestro Dios con nuestro corazón, manos y voces. Alábenlo a Él que ha hecho cosas maravillosas, a Él en quien su mundo se regocija. Hermanos, si soy honesto, yo no sé si yo podría responder con este tipo de agradecimiento si yo hubiera vivido en los zapatos de Martin. Quizás tú, al igual que ha sucedido conmigo, has llegado a preguntarte: ¿cómo es posible dar gracias a Dios cuando mi mundo se está derrumbando? ¿Cómo es posible tener la certeza de que Dios está en control cuando no entiendo lo que está pasando? Más aún, ¿cómo es posible que yo responda con gratitud y con alegría en medio de esto que me está doliendo tanto? Y hermanos, es mi oración que hoy, por medio de la Escritura, han sido respondidas estas preguntas, recordándonos que es por el hecho de que Dios nos ha mostrado su amor en Cristo y no en nuestras circunstancias. En ese Cristo que dio su vida por nosotros, nosotros podemos estar agradecidos. Espero que ha sido recordado del poder, la justicia y la bondad de tu Dios, quien efectivamente, aunque no lo veamos, está en control de todas las cosas para obrar no el bien que tú y yo deseamos, sino el mayor bien que Él sabe que necesitamos. Y finalmente hemos sido exhortados a mantenernos enfocados en Dios y no en nosotros, no en el mundo, no en las personas o en las cosas, sino en nuestro buen y amoroso Señor Jesucristo, que nos amó hasta la muerte y por el cual podemos dar gracias en todo. Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo. Señor, damos gracias por tu palabra y rogamos que se haga una realidad, no solo en nuestra mente, Señor, sino que una vez que ha quedado claro en nuestra mente, podamos cultivar un corazón agradecido y no uno lleno de ingratitud, sabiendo, Señor, que nos has amado y que tu voluntad perfecta para nosotros se extiende para nuestro mayor bien en esta vida y la venidera. Rogamos que podamos recordar y no olvidar estas verdades. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.